Estamos en vivo y en directo para toda Latinoamérica, para todo el mundo de habla hispana, toda la audiencia de Radio Tú. Bueno, un placer presentarles las innovaciones que tienen que ver con el mundo del arte y la tecnología. Y dos personas increíbles también, como todo esto que te venimos mostrando. Destacamos a los artistas, a los técnicos, a todos los creativos, ¿no?, que realizan el arte día a día y llevan alegría a todos, ¿no? También a las empresas, por supuesto, porque las empresas son las que movilizan de alguna manera esto, ¿no? Y ellas lo saben bien. Bueno, ellas son increíbles, es Gisela Kreisman y Denise Di Federico. Ahí son driadas, también conocidas como las chicas del David. Exacto. Son famosas. Bienvenidas, chicas. Gracias. Un gusto, gracias. Bueno, ahí vamos a contar por qué las llaman las chicas del David. ¿Qué es lo que hicieron? Estamos haciendo la réplica de un David de Miguel Ángel, sí. El famoso David de la Cárcova. Cuenten un poco de qué se trata eso. Bueno, empezó como hace años que quieren llevar adelante este proyecto a partir del David de la Cárcova, que es uno de los pocos que hay en nuestro país. Pero se complicaba porque el David de la Cárcova tiene una construcción bastante delicada, estuvo abandonado muchos años, luego fue rescatado, reconstruido. ¿A dónde lo querían llevar? A Chaco. ¿Así como estaba entero y llevarlo a Chaco? No, querían sacar una copia de ese David por los métodos tradicionales. Exacto. Claro, no, eso no va hoy en día, ¿no? No. Con tanta tecnología, tantas cosas. Claro, iría tranquilamente porque yo igual soy una defensora de los métodos tradicionales porque son geniales, porque... Eso lo decís para quedar bien con los demás, ¿no? No, porque vos, son yo he visto computadoras, todas las cosas que vos tenés. Se parece a lo de los dentistas, que antes te ponían esa pasta horrible y ahora te escanean. Bueno, pero esa pasta horrible hacía unas copias increíbles. Sí, siempre depende de la aplicación y a qué vamos. Claro, sí. Pero bueno, cuando quisieron todos estos, hace bastantes años que están queriendo llevar adelante esto y no pueden porque es muy invasiva la técnica, se colocan cantidad de silicón y de yeso, pesan kilos y kilos, son taseles enormes y eso pone en riesgo el David que adoran, el que adoramos todos. El que está en la Cárcova es una copia certificada del original en Florencia. Y quienes quieren su copia, digamos, quienes nos llamaron a hacer esta locura es la Fundación Orunday. Por eso la idea es que termine en Chaco. Claro. Está bien eso. Y decime, ¿ese de qué año es la copia que hay en el de la Cárcova? La copia que hay en la Cárcova es un regalo que se hizo a Argentina en el centenario. Claro, te iba a decir eso, ¿no? Porque siempre esos regalos, como el monumento a los españoles, todos eran en el centenario. Claro, en el centenario, pero realmente han investigado mucho y es muy difícil seguir el rastro de cómo llegó. Es bastante misterioso, como si hubiera bajado así del ovni. ¿No hay manifiesto? Hay muy poco. Hay gente registro, que investiga dentro de la Cárcova inclusive, y la verdad que... De 1910 sería de... Claro. Lo que pasa es que llegó, luego se presume que estuvo por distintos lugares, como una gira le hicieron al David por bastante tiempo. Incluso terminó guardado en algunos talleres. Todo esto es suposiciones, no se sabe. Y también, termina guardado en la Cárcova, que estuvo un buen rato guardado en la Cárcova, desarmado. Hasta que deciden armarlo. ¿Desarmado o armado? Claro, hasta que deciden armarlo. Se cree que estuvo en una escuela durante un tiempo, en el patio de una escuela. ¿Qué tamaño tiene? 5,17 metros. De altura. Claro. Sí. Y además, está desnudo, es un David, ¿no? Tal vez daba pudor en determinada época exhibirlo así con 5 metros, ¿no? Es imponente, es imponente. Es el gigante, exacto. Gigante. Sí. ¿Y bronce es la parte interior? No, por lo que sabemos, tiene un conjunto de tensores, una estructura con unos tensores, tiene una tapa técnica en la espalda que se desarma y de ahí... Se armaron las partes. Vino en 4 partes, ¿no? Estamos hablando de la copia que tiene la Cárcova, ¿no? Claro, el de la Cárcova. Claro. Sí, vino en 4 o 5 partes y lo armaron acá. Claro, y es como dice ella. Y el nuestro es... No, el de ustedes es especial, ya van a contar. Todavía eso es otra cosa. Exacto. Ahí va. Que hasta me imagino que viene con inteligencia artificial. Casi. Llegamos como un poquito antes. Hicimos más rápido. Claro, la versión 2 esa viene con más cosas también. Es probable, sí. Y 5 metros es una escultura que pesa ¿cuánto?
una tonelada, sí. La original de mármol, No, de en algún lado ni está. idea, tiene que pero estar, sí. la verdad es que no sé si con certeza alguien dice cuánto pesa, porque como está adosada además a un pedestal y demás, no sé si alguien la debe haber pesado alguna vez. La de yeso pesa un montón, pero tampoco sabemos cuánto. La que hicimos nosotros es muy liviana y pesa 500 kilos. Claro, Así que entonces, que 2 las demás son toneladas. bastante más pesadas. Claro, sí, una de mármol, Sí. la original, tiene que pesar un par de toneladas, me imagino. Pero sin saber. qué enigma esto, ¿no? De que no haya ningún dato, manifiestos, nada De la llegada del David. Claro. Es muy raro, sí. Incluso estuvimos charlando con una persona que hace... Encargada de la Cárcova, de la sí, Cárcova, sí. de seguir el rastro de cómo llegan las piezas y todo, y se le dificulta mucho conseguir el periplo del David. Sí. Sí, es más, no se sabe cuándo desembarcó. Y ningún país reclamó, porque a veces No. hacían estos regalos, estas ofrendas, digamos, Sí. centenarias, ¿no? Sí. A estas naciones, como Argentina, y bueno, los países decían, no, es nuestro, porque es España que le ha donado esto No. a Argentina. No. Suponemos que es una donación directamente de Florencia, porque es una copia fiel certificada del Sí, de Florencia. es de Florencia, lo que se presume que hasta es de primera colada, pero son ideas, no Y se sabe. en la manufactura, ¿cómo lo ven? ¿Bien realizado? El David David, de la Cárcova. sí. El David de la Cárcova debe haber estado perfecto. Claro, sí, Sí. Luego le pasaron cosas. un montón. Claro. Muchas. Esa guarda que no. Y eh, la gira que tuvo, el guardarlo en lugares, dejarlo desgaste. tirado en lugares, el desgaste. Dicen que los chicos se sentaban, jugaban pies. al fútbol y el que esperaba afuera se sentaba a los pies del David. Claro. O sea que... Imagínate, Está buena esa claro. como Los pies metáfora. están gastados. Me siento a los pies del David. Pero sin saber Sin saber... en dónde estaba sentado, No, claro. Y eso lo fue como gastando y Ujú. después la reconstrucción y demás, pero es una buena copia en origen, porque inclusive en internet hay escaneos del David de Florencia, y nosotros que pudimos tener ambos escaneos coinciden estructuralmente, coinciden perfecto. Sí, incluso parte de un poco del proceso que hicimos, terminaría de asegurar que está bien armado el de la Cárcova. Claro. Y bueno, se dan cuenta que son parte de la historia, ¿no? De Florencia y del David y todo esto, ¿no? Y también, bueno, del arte argentino, porque lo que han hecho es muy novedoso. Ahora, ¿por qué se lo quería llevar a Chaco, les pregunto? A este original, ¿y por qué les piden hacer un David o cómo surge el proyecto de ustedes? Ellos convocan. La Fundación Urunday es por el sueño de Fabriciano, que es quien arranca a hacer la Bienal de Arte allá en el Chaco. Es un sueño de Fabriciano el poder tener el David. Ellos lo van a poder decir mucho mejor que yo. Voy a tratar de decirlo de la mejor manera. Como nos lo contaron. Claro, Porque... porque nosotras nos sumamos un poquito después, ¿no? Pero esto es un sueño que viene hace mucho tiempo, que quieren tener el David en el Chaco para acercar como el arte, el gran arte, de alguna manera elitista, o que no tener que irse hasta Florencia para conocer al David. Y que se lo pueda estudiar y acercarlo a la población común, no tener que irte hasta allá. Entonces como que viene un sueño desde ese lado, que es de Fabriciano. Fallece Fabriciano, entonces bueno, José S. y todo el equipo de la fundación siguen ese sueño, y como ahí estaba diciendo Gisela, siempre la idea era hacer una réplica del David de la Cárcova, pero al ser muy invasiva las técnicas tradicionales, demoraba mucho poder hacerlo, hasta que ahí caímos nosotras diciendo, bueno, tenemos una manera de hacerlo que es muy fiel y no compromete al Ahí David. ya estamos pasando algunas imágenes. A ver, ¿cómo es esa técnica? Vamos con el video 1 entonces, ¿no? Sí, la técnica es totalmente novedosa, revolucionaria, y la inventó Gisela Craifan, así que ella la va a poder contar muy bien. Sí. En realidad yo siempre digo... Comisión para Radio Tú. Ahí va. No, en realidad nada, son dos... yo siempre hago un ejemplo bastante... Cada vez en las imágenes estábamos viendo el escaneo. El claro. escaneo. Escaneo. Escanean el Yo- David. Yo siempre digo, existían ruedas y existían valijas. Un día hubo valijas con rueditas. Esto es una confluencia en realidad de una técnica muy tradicional, que es la de realizar una escultura a través de una copia, sacando taseles y rellenando con un material, porque otra de
las cosas que tenía la Fundación Urunday y que quería Fabriciano es que el David no estuviera metido tampoco adentro en un museo. O sea, ellos tienen una tradición de esculturas en las calles. Y querían que el David además estuviera al aire libre. O sea que eran muchas las pretensiones que hacían que se dilatara. Es lindo que el arte llegue al pueblo. Claro, ¿no? ellos querían que no tuvieran que viajar ni siquiera a Buenos Aires, que la gente pasara por la calle y lo pudiera ver. Sí. Entonces ahí, para todo eso llegamos nosotros a esta técnica, que en realidad es, como la impresión 3D ya existe, ya tiene su trayecto y se puede hacer un David impreso en 3D de plástico y de los materiales que permiten que se impriman. El problema es que esos materiales nadie nos asegura que pueden durar al exterior, son muy lábiles a las temperaturas, se deforman. Todo eso fue haciendo que pensemos otra manera y, bueno, dijimos, si podemos imprimir una especie de cáscara, que es el David original, podemos imprimir al revés, la definición adentro y lo indefinido afuera y formar el molde. Entonces decidimos imprimir el molde en 3D y luego llenarlo a la manera tradicional. Bien. Con resina poliéster náutica. Exacto. Que es de lo que están hechas las embarcaciones y que nadie nos va a garantizar que esté miles de años, pero es bastante más duradero. ¿Esto es único el proceso que están haciendo? ¿Lo inventaron ustedes? Así? Se nos ocurrió a nosotros, sí. Bien, felicitaciones. Es decir, pensando, diciendo, bueno, ¿cómo hacemos? Dije, claro, en base a dónde tenía que estar el David. ¿Cómo? Capaz que alguien lo hizo. Claro. Nosotros rastreamos y no encontramos nadie que lo haya hecho. Pero no es algo loco. Ya acá queda esto para todos los medios. Queda nosotros sentado, lo dijimos, queda sentado. Claro. Jurídicamente ya pueden usar esto. No hemos visto registro nacional, internacional, y ustedes están comentando esto. Además está la obra. Y aparentemente son las primeras en realizar esto. Sí. Bueno, felicitaciones. Esta es gracias. No es nada, lo nuevo es juntar una idea y otra idea, porque en realidad una cosa existía y la otra también. Bueno, Favaloro con el bypass también. Claro. Mirá, qué bien, ahí te la dijo. Es interesante que el método es el tradicional, o sea, es una pieza... Era lo que ella quería, que decía el tradicional. Exacto, esto que dice, exacto, el método es el tradicional. Lo que cambian son los materiales y las herramientas, que es actualizarnos al siglo en el que vivimos. Los materiales, impresión, algunos, después el otro es resina igual que lo tradicional, y un escaneo 3D para... Claro, la gran revolución la produce el escaneo. Claro. Es decir, y la impresión, para nosotros es normal, pero la impresión igual también tiene su... Sí, pero el escaneo es decir, poder digitalizar un volumen. Eso, pero yo creo que las dos cosas, porque esto es como... el huevo y la gallina, como el yin yang, porque cuando vos llevas a eso a ser corpóreo, eso digital, virtual, le cobra vida física, digamos. Claro, ¿no? Poder transformar lo virtual en real. Y lo real en virtual, esos dos, esa es la magia. Es la magia ahí. Ahí eso, que hicieron magia ahí en ese aspecto. Y lo que no saben todavía es cuánto tiempo va a durar ese material. Es decir... El material final es resina náutica. No debería suceder nada. Claro. ¿Tiene alguna capa? Estamos pensando si tendrá o no tendrá una capa de filtro UV, lo cual llevaría un cierto mantenimiento para que dure más tiempo. Lo que tiene, en verdad, es que, bueno, vos decís, se nos rompe el David de Florencia o se nos deteriora el David de Florencia y estamos todos un poco al horno. Ahora acá, es decir, este es un David que se puede volver a hacer. Claro. Es decir, está todo digitalizado, está el molde digitalizado, es decir, se puede reponer, como quien dice. Y guardado en una computadora, no ocupa espacio físico de un galpón que tenés que dejar todos los taseles. El 70% de la tarea ya está hecha. Si el día de mañana si quisiera otro, bueno, es nada más lo restante. Claro, inclusive en un momento nos dijeron, ¿y se puede guardar ese molde que ustedes hicieron? Sí, se podía haber diseñado de manera de guardarlo, lo cual es más tedioso, engorroso, porque es más fácil. Este es un sistema que permite que eso sea una cascarita casi descartable y que tenga poco peso, pero además después lo tenés que guardar. Claro. O sea que guardar el molde es mucho más caro que volverlo a imprimir. Claro. Más adelante, más económico todavía volver a imprimir porque esto va rápido y los métodos... La impresión de todos los moldes la hicimos en un mes.
El escaneo lo Es hicimos gigante, en... yo lo vi. Y, Bueno, fíjate, ¿viste? y ya está terminado de llegar la Sí, sala. está todo ya terminado. está terminado. Y el escaneo lo hicimos, la realidad es que en un día, después 2, como para decir, bueno, algún detalle más. Sacar un calco, un molde en un día, no es solo preparaste el yeso en un día, no hiciste, pusiste los andamios y preparaste el yeso, y nosotros ya lo teníamos escaneado. Las tecnologías ayudan a reducir los tiempos y a ser más preciso o menos, depende de con qué lo Y en compares. este caso, además, nos permitió completar faltantes. También. Estaba- Es decir, no estamos atados, Estaba claro. roto, digamos, algunas partes. Tiene ¿no? gastadas algunas partes, reconstituidas con más o menos fidelidad. Es decir, Y yo veía cuando estaban con el tema de los pies, y bueno, era impactante, ¿viste? Veías así, decías pie grande, ¿no? Sí. Porque eran unos pies así. Sí. ¿Y cuántas partes? ¿Cómo imprimieron? ¿En cuántas partes imprimieron? en realidad en muchísimas, porque Sí. esto tiene que ver con los tiempos que manejamos, porque no es que la Fundación Urunday dijo, queremos un David, cuando lo tengan me lo entregan. No. Tenemos un David, Claro. queremos una fe, queremos un Claro. David, tenemos una fecha. Exacto. ¿Ya se hicieron todas las presentaciones? Se hicieron los lanzamientos, falta la inauguración. Las presentaciones y creo que no queda ninguna más. Lo que pasa es que se iba a hacer la inauguración el 26, era de junio. Claro. Y nosotros empezamos a escanear, creo que el 1 de febrero. Sí. Claro. No, no, Entonces, no daban los tiempos. claro, los tiempos en ese momento eran otros. Y bueno, al final Igual, después claro, se le dilató. obvio que en todo este trayecto, esto fue un experimento para nosotros. No es que ya sabíamos cómo lo íbamos a hacer Exacto, perfectamente. Pero bien que la fundación estaba dispuesta Muy, a muy. explorar increíblemente toda esta valientes, porque Sí. dijeron, bueno, les creemos. Confiaron, sí, nosotras no los conocíamos desde antes. A ver, No, ella tiene no su terminaban de trayectoria, comprender pero el método. De hecho, contamos que la persona que hizo la estructura lo tenía en el taller y no entendía que adentro era el dibujo y que afuera no. O sea, claro, que tenía los moldes en el taller y pensaba que era la impresión, que era lo final, ayer que eran le los decíamos, ¿cómo moldes. les va a costar ponerle definición a esto? No. No se da cuenta que estaba al revés. Claro. Porque como siempre, uno va con la idea de que se imprime la realidad. Claro, Y no, se puede imprimir un molde. claro. Entonces, Era inverso el proceso. estaba inverso el proceso, que es una pavada. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a que la impresión emite originales que les cuesta pensar, bueno, vamos a imprimir al revés. Después también es que el proceso de generar un molde es un proceso que requiere de varios programas. Sí, para conocimientos. y- Sí. Es decir, no está muy en uso eso, todavía no. Entonces hay que combinarse, no hay consumo de moldes en 3D, entonces no existe un programa que te hace el molde. Claro. Todavía. Claro. Entonces hay que combinar Sí, bueno. varios programas para poder llegar a obtener el molde y que sea fiel. Lo que conlleva a una persona de mucho conocimiento en varios Claro. software 3D distintos y poder hacer todo eso que no es fácil. Claro, ahí hay particularidades que tienen que ver con generar el molde en 3D, Claro, que no es solo como esto que decías de la definición. claro. Son varias cosas que hay que tener en cuenta. No perder la definición, no perder nada, porque el original es como sagrado, generar todas las paredes necesarias y hacer los cortes. Y después el tema, veníamos con los tiempos, que en cuántas partes se hizo. En muchas. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos haber usado impresoras de metro cúbico y generar partes más grandes, pero bueno, nosotros necesitamos muchos extrusores, entonces se hizo en muchas impresoras. Claro. Entonces, cuanto más impresoras tenés, más rápido vas, porque vos podés tener una impresora muy grande, pero si tiene un solo extrusor, Va a ir lento igual. va a ir lento. Claro. Y el que te sale mal, a empezar de nuevo otra semana de impresión. Entonces, lo dividimos en muchas impresoras y Y además ese es- priorizamos el tiempo, que era lo más importante en ese momento, y la calidad. Porque si vas a imprimir algo muy grande, no va a tener una muy Claro. buena definición. Las layers o las capas típicas de impresión 3D suelen ser más gruesas. Entonces hicimos más chico, pero con mejor calidad, que nos traiga menos tiempo después de postproceso. Claro. Porque si no, una cosa lleva a la Y otra. después las uniones, ¿cómo se dan entre esas? Las partes? uniones también son un invento un poco chino, pero Sí, se van pegando. Se van los pegando moldes. con el mismo material. Claro. Tienen registros, entonces tienen como unos
tenían como unos orificios y unas especies de pelitos que se iban juntando para que coincidieran justo. Todos los pedacitos tenían registros en 3D. Que es un laburazo 3D eso. Y después tenían en los lugares donde iba a abrirse el molde, o sea, donde se iba a llenar el molde, porque el primero era el llenado, después abrirse se abre por cualquier lado. Pero para poder llenar esos taseles también imprimimos especialmente unos encastres que hacían que se pudieran atornillar unas partes con las otras. Qué buena, impresionante todo esto, una obra de ingeniería. Claro. Bueno, claro, eso es que también un poco por lo que nos conocimos, somos artistas, pero que trabajan con tecnología, Claro. y eso no Son es tan artistas fácil de... tecnológicos, o bueno, artistas que utilizan... Tradicional, pero la ella, tecnología. Gisela, es muy tradicional también, ¿eh? Sí, ahí la vi defendiendo, abrió la Claro, conversación lo primero que hizo. defendiendo. No, es muy es tradicional. que todavía estamos en un momento de transición con esta técnica y todo va tan rápido que lo que ocurre es que los que venimos de la escultura tradicional, en general, somos bastante negados a la tecnología. Es verdad. Y los que vienen de la tecnología no han pasado por la escultura Ujú. tradicional, Sí, que son le gente falta. joven que directamente... No significa esto que uno no pueda aprender escultura directamente adentro de la computadora. Claro, o Es que decir, creen cosas interesantes. y artísticas. aparte de escultura, inclusive en cultura tradicional, adentro de un programa de arcilla digital, porque es lo mismo, porque no está ni en la mano ni en el material, está en la cabeza, el Claro. concepto de volumen y demás. Eso es muy bueno que... Entonces, comentes. se puede, el problema es que todavía no sucedió, pero falta muy poquito. Yo las vi trabajar, las vi hacer esto con un equipo muy grande de personas No tan en un grande, lugar pero- muy grande. Cuéntenme Eh, cómo es esto. Ustedes están en Central Park. Bueno, Grande, espacio Central Park. Sí. El Central Park, Porque sí. es inmenso, tiene esos techos gigantes. Sí. Para tener ahí 5... Hay- Bueno, por eso fuimos al Central Park. Claro. Necesitábamos 6 metros de altura. Yo Exacto. ya había pasado por el Central Park, había estado trabajando ahí durante apenas terminadita la pandemia y vi que los espacios eran muy interesantes, que el trato era muy bueno y Que bueno, ahí le mandamos un beso a la arquitecta Emilce Arguello. Sí, gracias Nuestra por héroe. todo. Sí, sí. una A persona... Gustavo Fernández también. Y Sí, un abrazo sí. que están... No llegás a levantar el dedo que ya te están ayudando con lo Yo que cuando ni sabes que apareció, necesitas. Sí. Cuando apareció este tema del David, yo había estado trabajando ahí en el Central Park con unas obras de Alexis Minkiewicz. Y lo primero que hice fue llamar a Gustavo. Sí. Le mandé un mensaje y le dije, mira, necesito armar una copia del David, así, necesito un espacio que tenga más de 6 metros o que tenga 5 metros y medio por lo menos. Y él inmediatamente me dijo, pasa mañana a las 14. Y fuimos a ver a fuimos Emilce. y ahí nos atendió Emilce y Emilce dijo, vamos a solucionar esto. Y no solo solucionó eso, sino que empezamos hasta hoy. Todos los días Sí. es un problema distinto. Sí. Y la verdad que han estado ahí todo el tiempo. Qué bueno. Son Ayudando. parte del Aparte, David. Claro que sí. Sí. Es verdad, el David. Bueno, le falta un poco más para terminarlo al David, ¿o no? Estamos en la recta Están ahí. final. Estamos en la Bueno, final. yo las voy a ir a visitar, voy a ver Vení, ahí. no lo viste completo cuando... No, Ahí porque está, era, ya está. fue Sí, hace sí. como dos o 3 meses y dije, No, bueno, mira. vamos a hacer la nota después, Claro. que vaya creciendo el David, se vaya El terminando. Ah. David está terminado. Está terminado. Esta semana le Amor, lo pusimos dijo la Gisela. tapa. Bueno. La tapa, porque tiene una tapa técnica en la cabeza, porque ahí va un gancho de donde lo levanta. De que ahí la puedes grúa. llevar inteligencia artificial y cosas. ¿Eh? Puedes llevar cosas. Siempre se Podría. puede hacer Todos algo. decimos que podemos meter. Claro. Podemos meter un Una mensaje. cápsula del tiempo, ¿viste? Claro. Para, Sí, sí. tantas cosas, ¿no? Qué interesante todo esto. Y bueno, no, verlo antes de que parta de Central Park Barracas, de este espacio de Central Park, y después van a viajar ustedes, ¿no? Sí, Claro que sí. El 22 se prevé que ya viaje, sea el traslado, 22 de ahora, julio, y el, no, perdón, de agosto. De agosto. Y el 8 de septiembre es la inauguración allá en el Chaco. Y ya. Bueno, ahí viajan ustedes y Sí, sacan todas obvio. las fotos y después las comprometo a que vuelvan acá a Art Dale. Show, a Radio 2 y nos cuenten todo esto. El final. El Bien, final el ahí. final. Esperemos que se verdadero. quede ahí ¿Con qué quieto. quedó? Si se mueve, si van a No. hacer copias chiquitas del David, Sabemos que souvenirs, no sé. No nos correspondería No, a nosotras. sabemos que, claro. que el Museo de la Cárcova tenía Tiene interés intenciones, sí. Está bueno eso. en poder tener como parte de ellos poder reproducir en pequeño. Y Sí, en o de 3D, su impresión propio- 3D, ¿no? ¿Mm? Se podría Se hacer. podría. Se Es podría, lindo, ¿no? se Porque podría es más hacer un liviano, molde. más... Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Bastante práctico.
Bueno, la próxima nos cuentan eso y también qué están haciendo de arte, porque son artistas visuales, escultoras. Salió una nota en el diario sobre el siguiente David que querrían hacer. Mira, ojalá, ahí vamos a ver si tenemos novedades de eso. Porque salió una nota creo que en Clarín Cultura, ¿no? Era algo así. No se dice. Sí, no. Yo por las dudas dije. Se dice. No hay problema. Creo que la nota, sí, porque salió la historia ahí que ellos ya nos habían contado. Están intentando encontrar. Claro, hubo, en donde ahora se emplaza el David, hubo un David hecho por Crisanto. gente de la comunidad Qom. Un escultor de la comunidad Qom había hecho hace muchos años un David indio. Mirá vos. Era el David chaqueño. Estaba en la posición, pero era un David con atributos y cualidades indias. Sí. Y lo hicieron sacar. Fue censurado. Fue la primera obra censurada ahí porque tenía lo opuesto. El David está desnudo, vamos a sacarlo. Claro. Tenía una exageración que al David le dicen que es chiquita. Bueno, acá le dijeron que se fue para el otro lado y lo censuraron. Y se quitó. Y en ese lugar ahora van a poner el David, pero tienen intenciones. Claro, lo están tratando de recuperar, de encontrar. Lamentablemente quedó tirado en un lugar que se perdió mucho, entonces... Podría venir ese proyecto quizás. Claro. Podría, es muy lindo. Exactamente. Incluso dialogando con el David. Dialogando con el David. Qué lindo, que esté el David de Florencia, pero esté el David chaqueño también. La verdad que eso es re lindo. Ojalá se pueda hacer algo. Vean todo ese material, vean qué es lo que va a pasar y nos lo cuentan. Y volvemos, claro. Dale. Y vuelven. Yo voy allá para Central Park para ver qué están haciendo ahí y me muestran todo. Y después subimos a redes. Ahí estamos. La verdad que las felicito por lo que hacen. Gracias. Y por integrar ambas, ¿no? La tecnología tradicional en el proceso escultórico y la tecnología actual y del futuro. Así Muchas gracias. Muchas gracias. Para, antes de cortar, no estamos diciendo los nombres, ayudantes de talleres, muchísimas gracias. Perdón, ¿puedo? Sí. Ricardo Soto, María Soto, Adrián Vigil, Facundo Álvarez y Santillán. Sí, Marcelo Santillán. Entonces, algunos los vi por ahí, trabajar, pulir, cantidad de cosas. Sí. Así que vamos a estar publicando todo eso también. Y se viene la segunda parte de esta nota. ¿Cómo va? Esto ya está terminado prácticamente, que era lo que dijimos. Está y falta, emplazado, ahí ya hacemos. Es decir, todo lo que le estamos haciendo, nadie lo notaría, pero nosotros. Exacto, ya está, pero están los detallecitos. Lo emplazamos y vemos con qué seguimos. Dale, un placer, Muchas chicas. gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, increíble, ¿no? Esto del David, las chicas del David, como se las conoce queridamente en Central Park Barracas, Espacio Central Park, las vemos en la próxima puesta en escena, a ver cómo va eso. Vamos a un cortecito y ya volvemos con la última nota. Caro Williams, que nos está esperando ahí, ella está ansiosa con todo lo que tiene para contarnos sobre el arte y los artistas que representan. Me grab coins with me, oh yeah. Come on now, jump.